imperios y ejércitos. ...197 a.C. En la región de los Sinocéfalos, en Grecia, Filipo V de Macedonia conduce a 26.000 hombres a enfrentar a un estado advenedizo de la península italiana. El día de la batalla es brumoso y el terreno accidentado. En el centro del ejército macedonio se halla la formación de piqueros, la falange, como en la época de Alejandro, 130 años atrás. Los romanos usaban unidades más pequeñas y móviles. Las lanzas de 4 metros de los piqueros macedonios, aunque eran mortíferas, solo les permitían moverse en una dirección, hacia adelante. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de los Sinocéfalos. Las grandiosas, atiborradas falanges macedonias intentaban maniobrar en la niebla y sobre el terreno escarpado. El ejército romano no era un ejército de falanges, era un ejército de formación en masa, donde los miembros de las formaciones se enfrentaban al enemigo en un combate individual. El flanco macedonio izquierdo se desmoronó. Al ver eso, un oficial romano tomó 3.000 hombres y los atacó por detrás. No eran como los hombres de una falange, donde todos pujan con sus lanzas para generar presión. Ellos acometían cuerpo a un enemigo individual luchando con las manos, que es una forma muy peligrosa de ganarse la vida. Los romanos aprovecharon las brechas dentro de la falange. Una vez adentro, empuñaban sus cortas espadas y se abrían paso a cuchilladas. No había misericordia por los que trataban de huir. Los perseguían y no se detenían hasta haberlos asesinado. $8.000 macedonios fueron asesinados. 5.000 fueron tomados prisioneros. La batalla de los Sinocéfalos fue un hito para los advenedizos romanos. Apenas 4 años antes habían conquistado España, su primera posesión fuera de Italia. Ahora controlaban Grecia. Se encontraban al borde del imperio. Roma fue el primer gran estado que emergió de Europa. Ganó su imperio haciendo la guerra. La guerra era la principal actividad del estado. Entre el segundo siglo antes de Cristo y el segundo siglo después de Cristo, en el término de 400 años, Roma se convirtió en la potencia más poderosa e influyente del mundo occidental. Durante 1500 años, Occidente tomó los símbolos de la Roma imperial y los empleó en bancos, universidades y edificios gubernamentales. La arquitectura romana impuso un sello de autoridad en los edificios públicos, así como la lengua romana, el latín, proporcionó poder a la medicina, la educación y la ley. Pero el mayor legado de Roma a Occidente fue su ejército. Era un instrumento del poder estatal de Roma.
El ejército romano no sentía reparos en robar las mejores ideas a aquellos contra quienes luchaba. La lanza de la falange griega fue adaptada, creando una lanza arrojadiza, el pilum. Fue diseñada para penetrar en el cuerpo y luego doblarse o quebrarse para que nunca pudiera ser arrojada otra vez. En lugar de marchar hacia la batalla lanza en mano, el ejército romano arrojaba sus pila es el plural de pilum, para quebrar la formación del enemigo. Esta falange voladora mantenía al soldado romano fuera de la línea de muerte. Liberada del peso de la lanza, la infantería podía ahora transportar su escudo rectangular llamado scutum. Pero robaron su mejor arma en España, la espada corta, de doble filo, la gladius hispaniensis, o espada española. Tan letal como la lanza griega, la espada española era fácil de sostener en un combate cuerpo a cuerpo. Finalmente, los romanos dividieron la falange en unidades más pequeñas y de más ágil movilidad, llamadas manipulum, del término latino que significa puñado. Los romanos forjaron un ejército que podía luchar en cualquier terreno y perseguir y vencer a cualquier enemigo. El historiador romano Polibio dijo: el legionario romano puede adaptarse a cualquier lugar, en cualquier momento, para cualquier propósito. Las nuevas armas y tácticas de Roma produjeron un éxito tras otro. Pero con el éxito surgieron los problemas. El imperio en expansión ensanchó las fronteras de Roma. Roma construyó fortalezas de madera, castillos de piedra, murallas, terraplenes para defender sus nuevos confines. Pero también había que pertrecharlos. Roma necesitaba más soldados. Pero a medida que Roma lidiaba con los problemas de la expansión, del otro lado del mundo, en el lejano oriente, surgía otro imperio.